Dios les bendiga. Tengo el gran privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que les invito a que ahora la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Hermanos, en este versículo observamos una petición que los hermanos que tenían alta reputación llegan a hacerle al apóstol Pablo. Esta petición justamente culmina un encuentro que Pablo tuvo con ellos cuando fue a Jerusalén. Usted puede ver eso desde el versículo 1 del capítulo 2. Usted ve que Pablo dice que subió a Jerusalén otra vez y allí se encontró justamente con los que tenían alta reputación. Pero Pablo describe este escenario, este encuentro con ellos, porque justamente él tenía como finalidad argumentar a favor de su ministerio y del evangelio que él estaba predicando. Él quería mostrar que realmente el evangelio que él estaba predicando era un evangelio que era igual al que había sido revelado hacia los apóstoles que tenían alta reputación en Jerusalén. Porque él había dicho en el capítulo 1, versículos 11 y 12, que el evangelio que había recibido no era un evangelio que lo recibió por algún hombre alguno, ni por hombre, sino que fue directamente una revelación del Señor Jesucristo. Así que en esta reunión que conlleva el capítulo 2 del 1 al 10, lo que Pablo hace es mostrar y afirmar esa realidad. Mi evangelio es un evangelio que lo recibí por el Señor Jesucristo y no por los hombres. Y él presenta esa realidad con dos ejemplos negativos, en el sentido no que sean malos, sino de forma negativa, y dos en forma positiva. Primero, en el versículo 3 del capítulo 2, él dice que cuando se reunió con ellos, no tuvo que circuncidar ¿a quién? A Tito. Él no tuvo esa necesidad de hacerlo. También él dice en el versículo 6 que los apóstoles que tenían alta reputación nada tuvieron que añadir a la enseñanza que él hacía. Él estaba predicando lo mismo que los otros predicaban. Pero de una manera positiva, él dice en el versículo 9 que en cambio él recibió la diestra de compañerismo en señal de que realmente era un ministro de la palabra, un apóstol del Señor Jesucristo, alguien que había sido enviado a los gentiles, al igual que Pedro a los judíos. Y finalmente en el versículo 10, él está recibiendo ahora una petición para el cuidado de los hermanos pobres de Jerusalén. Esto, hermanos, todo esto que se presenta de forma negativa y positiva, todo esto es algo contrario a lo que los falsos profetas, falsos maestros enseñaban y esperaban que ocurriera con Pablo. Ellos esperaban que Pablo tenga que circuncidarse porque ellos creían que a través de esto podían alcanzar salvación. Ellos pensaban que Pablo tenía que ser enseñado y su evangelio tenía que añadirse nuevas cosas, porque era un evangelio que no estaba completo, pero ellos no se esperaban de que en realidad recibiera la diestra de compañerismo y adicionalmente recibiera una petición. Así que, hermanos, en esta petición que culmina este encuentro que Pablo tuvo con los que tienen alta reputación, Pedro, Juan y Jacobo, queremos ver, hermanos, o responder una pregunta que está en el título de este sermón. ¿Por qué los cristianos desean obedecer a Dios? Quiero tratar de mostrarles esto con la ayuda y el favor del Señor. ¿Por qué los cristianos desean obedecer a Dios? A veces una pregunta que te has hecho en algún momento. Es muy fácil a veces hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué trabajo? Porque necesito alimentar a mi familia. ¿Por qué estudio? Porque necesito prepararme
Pero, ¿por qué los cristianos desean obedecer a Dios? Obviamente esta pregunta asume ya algunas cosas, asume de que, o te lleva a pensar de que realmente solo los cristianos desean obedecer a Dios. Te lleva a pensar esas cosas. Así que voy a abordar esta pregunta con 4 cosas, 4 puntos. Primero, la petición, luego la respuesta, tercero, la enseñanza, y finalmente quiero dar unas aplicaciones de esto. Así que veamos la petición. Es muy sencillo este bosquejo, pero nos va a ayudar a poder profundizar para responder esta pregunta. ¿Cuál es la petición que hacen los hermanos de Jerusalén que tenían alta reputación hacia Pablo? Definitivamente ellos hacen esa petición. Nos pidieron que nos acordáramos de quién, de los pobres. No hay nada más que los apóstoles le pidieron a Pablo. Solamente acuérdate de quién, de los pobres. Pero nos vemos llevados a preguntarnos, ¿y entonces en qué consiste esta petición? Porque de alguna manera puede llevarse a tener ciertos entendimientos cuando pensamos acordarnos de los pobres. Pero yo quiero que usted pueda ver en qué consiste esta petición. Y lo primero que hacen los apóstoles es justamente llamar al apóstol Pablo a considerar a un grupo de personas que se iban a ver beneficiados en esta petición. En esta petición, los que se van a ver beneficiados son aquellos que son presentados como pobres. Y esta palabra que se traduce como pobres puede ser utilizada para calificar los estados de una persona en 2 sentidos. En un sentido puede hablar de su condición económica. En Mateo 19:21 da ese ejemplo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Es decir, en un sentido económico se puede utilizar esta palabra pobre, pero también en un sentido espiritual, en una condición espiritual, esa misma palabra es utilizada. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, en Mateo 5:3, la Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, vemos que esta palabra es utilizada en un sentido para hablar de una condición económica, pero también hablar de una condición espiritual. Pero en este texto se está calificando específicamente a los hermanos cristianos pobres económicamente que pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Y esto, hermanos, es por las muchas referencias que nosotros tenemos en la Escritura acerca de lo que Pablo estaba haciendo con este grupo de personas. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, del 1 al 3, se habla de esto. Permítame leerlo. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, note eso, ese es el grupo que Pablo dice los pobres. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando no vaya no se recojan entonces ofrenda. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Es decir, Pablo recibe esa petición y luego en sus viajes, en su trabajo ministerial, él hace eso. Él recoge ofrendas, ¿para qué? Para llevar a los santos que están en Jerusalén, aquellos hermanos pobres de condición económica. Así que no era una contribución para los pobres del mundo. Pablo no estaba recibiendo una petición para que él se acordara de todos los pobres del mundo. Esa no es la petición. Lo que él está recibiendo es una petición para acordarse de quién, de los pobres en espíritu, pero que también tenían una pobreza económica. Así que estos eran los grupos de personas que estaban siendo beneficiadas. Pero, ¿qué es lo que se le estaba demandando al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo se le estaba demandando lo siguiente: recordar. Y la palabra recordar en esta petición no es un mero ejercicio mental en la cual alguien trae a su mente recuerdos o pensamientos de un objeto o persona. Recordarse, acordarse, no es simplemente decir me acordé y quedó allí. No es simplemente un sentido místico, espiritual nada más,
sin ninguna acción por delante, va mucho más allá. Este ejercicio mental también implicaba cosas prácticas que Pablo tenía que hacerla. Acordarse de los pobres no es simplemente traer a la mente algo, sino que traer a la mente algo y llevar tu voluntad a hacer las cosas en beneficio de ellos. ¿Cuáles pueden ser algunas de las cosas que Pablo hizo para acordarse de los pobres? Bueno, primero yo creo que él tuvo que haber orado por la provisión. Es decir, él tuvo que haber destinado un tiempo para acordarse de aquellos hermanos que estaban pasando necesidad. También él tuvo que haber tenido afecto de bienestar para ellos. Porque tú no te puedes acordar de una persona y querer darle algo teniendo un corazón que está disgustado, un corazón apático a su condición, sino más bien con afectos de bienestar hacia ellos. Y definitivamente acordarse de los pobres también demandaba un esfuerzo económico, es decir, desprenderse de algunos bienes y en amor entregarlo para ayudar a los hermanos. Así que con el fin de que los hermanos pobres sean ayudados, consolados y aligerados de su carga, los apóstoles de Jerusalén les piden esto a la vida de Pablo. Ahora, pensemos en esto, hermanos. Ya hemos pensado en qué consiste esta petición, pero ahora pensemos en lo siguiente. ¿Por qué se da a conocer la petición? Pudiera ser un poco vanaglorioso, alguien pudiera decir, me están pidiendo a mí que yo ayude a los pobres, pero no ese es el sentido. Hay muchas razones que uno pudiera decir. Pablo tal vez quiso demostrar el peso de confianza que tenían los apóstoles hacia él. Quería demostrar la confianza que los apóstoles tenían hacia él. Puede ser que también, como vimos en Corintios, que lo que Pablo está haciendo es también ayudándolos a la iglesia de Galacia a entender la necesidad que ellos tienen de ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pueden ser esas razones, creo que son muy válidas. Aunque yo creo que hay mayor peso cuando Pablo está narrando esta petición. Y creo que esta petición está escrita en Gálatas porque es como un eslabón allí, como algo que no tiene mucha conexión. Pero creo que esta petición está colocada en la carta con un propósito, y es de demostrar la unidad de la iglesia, la cual los falsos maestros trataban de destruir. Pablo quería demostrar que realmente había una unidad. La unidad de la iglesia no consistía en las cosas que los gentiles tenían que adoptar del judaísmo, como era la circuncisión, ni las cosas de la ley ceremonial que ellos tenían que hacer, sino más bien lo que este nuevo pueblo formado por la gracia de Dios tenía que vivir era una vida de unidad y en amor en el Espíritu del Señor. En Efesios dice la Escritura que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, Efesios 2 del 13 al 14. Pablo dice que tanto judíos como gentiles ahora son un solo pueblo. Y entonces las barreras no se iban a derribar con la idea de la circuncisión, no se iba a derribar de esa manera, no se iba a derribar con guardar la ley ceremonial, sino que iban a ser derribadas únicamente por la gracia de Dios que los unió y que ahora, en completo amor, ellos cooperan en generosidad para buscar las preocupaciones o suplir las preocupaciones de los hermanos. Así que, hermanos, los apóstoles hacen una petición de ayuda económica por los hermanos pobres de Jerusalén al apóstol Pablo debido al amor y a la unidad que existía en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está conformada por judíos y por gentiles. Pero ahora veamos nuestro segundo punto. ¿Cuál fue la respuesta que el apóstol Pablo dio a esta petición? En la Biblia de las Américas hay una traducción, la cual la voy a leer, y también voy a leer la Biblia en la versión Reina Valera del 60. La América dice, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. La Reina Valera dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta palabra que Pablo utiliza para esos cambios, estaba también deseoso, y en la Reina Valera procuré con diligencia, es la palabra espoudazo, y denota un esfuerzo entusiasta, o también implica una buena disposición para hacer algo. Así que Pablo tuvo una buena disposición, ¿para qué?
para recordar a los hermanos pobres de Jerusalén. Es decir, cuando Pablo recibe esa petición, a Pablo no se le genera un tipo de malestar al decir, acuérdate de tus hermanos, sino que es todo lo contrario. Se le genera una buena disposición, una buena actitud, un esfuerzo entusiasta por poder hacer eso. Pero aquí va la pregunta: ¿por qué a Pablo se le generó ese deseo de cumplir esa petición? ¿Por qué a Pablo se le generó ese deseo de cumplir esa petición? La respuesta definitivamente nos debe llevar a pensar en la relación que Dios hizo que Pablo tuviera ahora con la iglesia de Jerusalén. Antes de que Pablo sea transformado, la Escritura es muy clara y nos narra cómo era Pablo. Incluso en Gálatas capítulo 1, versículo 13, nos dice qué él hacía. Dice la Escritura que él vivía en el judaísmo y que desmedidamente perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Antes de que Pablo sea salvado por la gracia de Dios, ¿qué hacía Pablo? Desmedidamente se esforzaba por destruir y por perseguir a la iglesia del Señor. Pero yo te hago esta pregunta: ¿a quién perseguía específicamente? ¿A quién estaba tratando de destruir específicamente? Sí, tú podrás decir a la iglesia de Dios, sí, pero ¿a quién específicamente? ¿A quién? La Escritura dice claramente que él perseguía a la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 8, del 1 al 3, dice lo siguiente: luego de que Esteban murió, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, es decir, antes de ser convertido Pablo, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. ¿A quién Pablo cogía de esta manera? A la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 9:21 también afirma esto. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, luego de que Pablo se convirtió: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Todos sabían que Pablo era un perseguidor de la iglesia y específicamente se concentraba en la iglesia de Jerusalén. Él perseguía a los hermanos de allí. Así que esta respuesta de Pablo de desear no solo demostraba el gran respeto que él tenía hacia los apóstoles, sino también el gran afecto que él tenía ahora por aquellos hermanos que antes buscaba destruirlo. La gracia de Dios había transformado su alma hasta el punto de desear amar a los hermanos de Jerusalén en medio de sus necesidades. Si él antes los odiaba, si él antes los perseguía, si él antes los mataba, ahora la gracia de Dios hizo en él que deseara amarlos, deseara servir en sus necesidades. Entonces vemos, hermanos, que el deseo de Pablo hacia ellos fue el producto de la gracia de Dios, porque anteriormente él, ¿qué hacía con los hermanos de Jerusalén? Los mataba. Pero ahora esa gracia, ¿qué hizo en su corazón? Que ahora amara a esos hermanos. Pero veamos otra pregunta: ¿es este deseo único en el apóstol Pablo? Es decir, ¿este deseo de amar de esa manera es único en el apóstol Pablo? No, definitivamente no. La Escritura nos enseña que no es de esta manera. Dios mismo es el que está produciendo en los hombres este deseo. Dios mismo es el que está proveyendo en el corazón de los hombres este deseo, porque proviene directamente del corazón de Dios. ¿Por qué Pablo estaba ansioso de ayudar? Recordemos que Dios mismo había profetizado por medio de Agabo de que en Jerusalén iba a haber una hambruna, una gran necesidad. Es decir, Dios mismo había advertido a su pueblo de que sus hijos, que su pueblo mismo en Jerusalén iba a pasar una gran necesidad. Es decir, el deseo de Dios
estaba en Pablo. ¿Y eso se manifestó en qué? En que Dios mismo advierte a las iglesias de que va a haber una gran necesidad. Dios también muestra su corazón preocupado por los pobres desde el Antiguo Testamento. Si Pablo estaba deseoso de ayudar a ellos, es porque Dios estaba obrando en él. Dios advirtió a las iglesias de que iba a haber esta necesidad y Dios ha mostrado su misericordia desde el Antiguo Testamento hacia los pobres. En Éxodo 23, del 10 al 11, dice lo siguiente: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo. Levítico 19:10 dice: tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, tu Dios. Es decir, Dios mismo desde el Antiguo Testamento manifestó su interés de poder ayudar a los pobres de condición económica. Y eso es lo que Dios dejó a lo largo de la Escritura a la iglesia el día de hoy. Por ejemplo, en 1 de Juan 3, del 17 al 18, hay una clara advertencia, una clara petición. Dice la Escritura: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no hablemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermanos, el deseo de Pablo de acordarse de los hermanos pobres de Jerusalén brotaba de un corazón que había sido transformado por la gracia de Dios. Y él entendía principalmente que esto provenía de Dios. Él era un conocedor de la palabra y él sabía que el poder ayudar a sus hermanos principalmente no era una petición de los apóstoles de Jerusalén, sino era una petición de Dios mismo, porque él se ha mostrado de esa manera generoso con los pobres económicamente. Ahora, hermanos, pensemos en nuestro tercer punto. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros rescatamos de aquí? Y la enseñanza es la que va a responder mi pregunta. Si la pregunta de este sermón es ¿por qué los cristianos desean obedecer a Dios?, la enseñanza que vemos aquí es porque la gracia de Dios en los cristianos produce el deseo de obedecer los mandamientos del Señor. ¿Por qué los cristianos desean obedecer a Dios? Porque es la gracia de Dios en los cristianos que produce ese deseo de obedecer los mandamientos del Señor. Lo que los cristianos experimentan es algo que antes no podían. Pablo no podía amar y desear y acordarse de los hermanos de Jerusalén sin un corazón cambiado. Sin un corazón cambiado por la gracia de Dios, lo que Pablo hacía era perseguir y matar. Pero ahora él desea acordarse de los pobres hermanos debido a que su corazón fue cambiado. Los cristianos ahora, por la gracia de Dios, pueden desear y hacer los mandamientos del Señor, porque eso es parte de lo que el Señor les entregó en el nuevo pacto. Cuando uno lee lo que el Señor ha hecho en este nuevo pacto con los cristianos, uno ve que el Señor mismo coloca todo eso en la vida de los hombres. En Ezequiel 26, del 24 al 27, se narra el nuevo pacto. Y en el versículo 27 dice lo siguiente: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 26, 27 dice eso, que el Señor mismo iba a colocar eso en la vida de los cristianos. ¿Por qué Pablo ahora puede amarlo? Porque el Señor mismo colocó eso, para que ustedes anden ahora en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así que los cristianos ahora pueden amar, pueden ver todo esto porque el Señor les ha colocado. Y ahora ellos ven los mandamientos, los ven de una manera correcta. Ellos ven que los mandamientos son dados por el Señor, son dados por aquel que los ama. Jeremías 31:3 dice: desde lejos el Señor se ha aparecido diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te ha caído con misericordia. El mandamiento que está recibiendo el apóstol Pablo y que todos los cristianos reciben debe ser entendido y visto como alguien que lo está recibiendo de Dios mismo, que lo está entregando, aquel que lo ama a Él. Los cristianos ahora aman también honrar a Dios. 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo:
¿Se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Los cristianos entienden que la obediencia al Señor honra al Señor, que los mandamientos que el Señor les entrega a ellos son la oportunidad para que el nombre del Señor sea honrado. Y también los cristianos entienden que los mandamientos que están recibiendo son para el bien de su propia alma y la de su prójimo. Deuteronomio 5:29 dice lo siguiente: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fueran bien a ellos y a sus hijos para siempre. Los cristianos entienden que los mandamientos son para el bien de su propia alma, para el bien de su prójimo. Por lo tanto, ellos ven los mandamientos como dignos de ser obedecidos, como dignos de ser puestos en obra. No los ven como una carga, porque el que lo está dando es aquel que los ama a ellos. Pero los cristianos no solamente ven a Dios como el dador de los mandamientos, sino que también es el Señor el que da esos afectos en el corazón de los pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. En Filipenses 2, del 12 al 13 dice lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Allí está el mandamiento. Pero ¿cuál es el afecto que Dios coloca en los hombres que han sido salvados por la gracia de Dios? Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es decir, recibo el mandamiento de parte de aquel que me ama, de parte de aquel que es digno de ser honrado, de parte de quien quiere lo mejor para mí. Pero a la vez que recibo el mandamiento, también el Señor dice: yo pongo en tu corazón el querer como el hacer. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, hermanos, lo que vemos en esta enseñanza es la siguiente: que nosotros deseamos obedecer los mandamientos del Señor porque es Dios quien produce eso en nosotros. Pero alguien pudiera preguntar y decir: entonces los que no son creyentes no pueden tener el deseo o la buena disposición de obedecer a Dios. Los que no son creyentes no pueden tener eso. La respuesta es no. Ellos no pueden tener ese deseo. Los que no son cristianos no pueden desear verdaderamente obedecer a Dios, porque su corazón no se ha arrepentido ni creído en Jesucristo para que la gracia esté en su vida. En Romanos 8:8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No pueden tener ese deseo. Pero alguien tal vez dirá: entonces, ¿por qué muchos que no son cristianos dicen que desean obedecer a Dios si no tienen la gracia dada por el Evangelio? ¿Por qué muchas personas dicen: yo deseo obedecer a Dios, pero no son cristianos? ¿Por qué de sus labios salen esas cosas? Tal vez has escuchado de tu hijo que no ama al Señor: mamá, papá, es que yo deseo obedecer al Señor. Tal vez has escuchado de tu cónyuge, de algún familiar, de alguien, de algún conocido: yo deseo realmente obedecer al Señor, pero no es cristiano. ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Por qué lo pueden decir? Bueno, es sencillo, por dos razones. Primero, porque los pecadores tienen la facilidad de decir que desean algo con sus labios sin desearlo en sus corazones. Entiendan esto: el pecador tiene la facilidad de decir: yo deseo esto con sus labios, pero en su corazón no desearlo. Como nadie ve su corazón, para ellos es fácil decir: yo deseo esto. Por eso el Señor dijo en Mateo 15, del 7 al 8: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué ellos pueden decir eso?
Porque tienen la facilidad de ¿qué? De decir una cosa con sus labios, pero creer otra cosa en su corazón. Y la segunda razón por la cual ellos pueden decir con facilidad esto es porque muchas veces lo que dicen no saben lo que están pidiendo. Ellos muchas veces pueden decir algo, pero no saben lo que implica lo que están pidiendo. No saben qué realmente implica desear algo del Señor. Pero cuando se les muestra realmente lo que implica desear eso, abandonan el camino. Tenemos el caso del joven rico en Marcos 10, del 17 al 22. Él se le acerca a Jesús y ¿qué es lo que le dice a Jesucristo? Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tendré que hacer? Porque yo quiero la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Jesús lo confronta en su pecado, que era su idolatría, sus riquezas. Le dice, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó en el corazón de ese hombre? Se fue afligido por esas palabras. Se fue triste porque él no quería realmente hacer la voluntad del Señor. Hay mucha gente que no es cristiana y dice, yo deseo obedecer al Señor, pero lo dice muchas veces porque no sabe lo que implica eso, porque no sabe o no quiere entender lo que realmente implica obedecer a Dios. No desea. Cuando se le muestra esa realidad de lo que implica, muere en este mundo para Cristo, muchos dirán, yo no quiero, yo quiero seguir disfrutando de las cosas que este mundo me da. Entonces, las personas pueden decirlo, pero pueden decirlo porque su corazón mismo los engaña. Así que los verdaderos creyentes desean obedecer a Dios porque la gracia que obra en ellos, por medio del Evangelio, produce esto. Produce que vean correctamente al dador de los mandamientos y produce los afectos que necesitan para obedecer los mandamientos. Así lo vimos en la vida de Pablo. Pero finalmente pasemos al punto de las aplicaciones. Quiero presentar 4 aplicaciones al ver esta realidad. La primera es que hay un consuelo en la petición que Pablo recibe. Hay un consuelo en la petición que Pablo recibe. Muchos de nosotros hemos pasado momentos duros económicamente, momentos donde por más que nos esforzamos, nos toca restringir el presupuesto. Nos toca hacer ciertos cambios. Si antes comía diariamente con tanto dinero, por causa de la dificultad que estoy llevando, debo comer con menos. Momentos donde toca decir a nuestros hijos que hoy no hay dinero para el recreo. Momentos donde nos toca pasar la enfermedad sin la posibilidad de comprar una receta. Momentos donde vivías fiando en tienda porque no había forma de llevar el pan a tu hogar. Y por más que te esforzabas, no había forma de salir de esta situación. Estos momentos donde tu alma está golpeada, te pregunto, ¿qué consuelo puedes traer a tu vida? ¿Cuál es el consuelo que puedes traer a tu vida? ¿Qué consuelo, te hago esta pregunta, pudo haber traído a la vida Lázaro mientras él estaba con su cuerpo cubierto de llagas, ansioso de comer migajas, y que incluso los perros lamían sus heridas? ¿Qué consuelo puedes darle a un hombre así? ¿Cuál es el consuelo que puedes darle a su alma? Y el consuelo debe ser bien proporcionado. El consuelo siempre está en Dios. Ese es el gran consuelo, hermanos. Si el mandamiento y los afectos provienen de Dios, entonces la petición de acordarse de los pobres que Pablo recibe muestra que realmente Dios está preocupado con aquellos cristianos que padecen necesidad en esta vida. Debemos entender que el consuelo en nuestra vida puede tomarse en medio de muchas necesidades. Pero escuche esto, el consuelo de nuestra vida no debe de comenzar o empezar por lo que necesito cubrir económicamente. El consuelo no empieza de esa manera. El consuelo no empieza por mirar las cosas terrenales, sino que debe empezar por el orden que Dios ha manifestado. La mayor pobreza que el cristiano tuvo
fue la vida lejos del Señor. La mayor pobreza, miseria, infelicidad, desdicha, provenía de una vida que estaba lejos de la gracia de Dios. Así que la consolación en medio de tus dificultades económicas debe de empezar por recordar que la mayor y más grande pobreza que un hombre puede alcanzar en esta vida ha sido cubierta por mi Dios, ha sido cubierta por tu Salvador Jesucristo. 2 Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. La pobreza que llegamos a vivir económicamente muchas veces nos hace olvidar la gran obra de transformación que Cristo ha hecho en mi alma. Las pobrezas económicas nublan lo que Cristo ha hecho por ti. Nublan la realidad de la salvación que ha hecho Cristo por ti. Que siendo pobre me ha salvado para ser rico en la vida venidera. Así que nuestra primera dosis de consolación no debe de venir de las cosas que son suplidas materialmente, sino de la alta posición que hemos alcanzado por medio de Jesucristo. Si usted invierte la dosis, usted va a tener gente sin esperanza, gente que solamente pone su mirada en las cosas temporales, gente que solamente piensa en lo temporal y no en lo eterno. No estoy diciendo que seamos insensibles a lo temporal, pero lo que sí estoy diciendo es que Dios nos ha dado una perspectiva de cómo ver las cosas. Santiago 1:9 dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Si hay necesidad, entiende esto: lo primero que necesitas suministrarle a tu corazón es la gracia de Dios que te ha salvado de tu pobreza espiritual y te ha colocado en una posición única, una posición donde nosotros no podíamos hacerlo. Hermanos, Dios nos puede hacer ricos en esta vida, como también puede hacer que nosotros experimentemos pobreza. Dios puede quitarte la pobreza en un instante. Dios puede hacer eso automáticamente. Pero lo que Dios ha querido hacer contigo, que has creído en Cristo Jesús, es hacerte rico principalmente en la eternidad. Pero también por causa de nuestra debilidad y por amor a su pueblo, Dios también ha querido que aquellos a los cuales ha salvado por la gracia de Dios se acuerden de ti. Y esto es un sentido temporal ahora. Dios ha dado los afectos en su pueblo por su gracia para que ellos deseen ayudar a tu vida en medio de las necesidades económicas que pudieran presentarse. Tal vez no se acabarán por completo las dificultades en esta vida, pero sí te ayudarán a liberar la carga por medio de la consolación que ellos tienen al preocuparse de las necesidades de sus hermanos. Así que, hermanos, tu gran consolación debe debe de venir o debe estar considerada primero en lo que Dios ha hecho en la eternidad. Y segundo, saber, hermanos, que Dios en esta vida ha colocado también los afectos en su pueblo para que se preocupen por ti. Dios no te ha dejado solo. Dios da de su consolación, principalmente recordando que mi mayor pobreza ha sido cubierta. Pero pasemos ahora a una segunda aplicación, hermanos, un poco más corta. Esta petición es una acción en base a la petición que Pablo recibe. Si el mandamiento de recordar a los pobres es para todos los cristianos, entonces el afecto debe de estar en todos ellos. Aquí, hermanos, quiero realmente reconocer en ustedes, hermanos, que ustedes han sido dadivosos, que han tenido un corazón dispuesto, y eso es algo digno de reconocer. El Señor está manifestando esa gracia en sus corazones. El Señor está manifestando esas dádivas de afecto hacia sus hermanos
Y eso es bueno. Pero también te quiero animar, hermano, a que sigas en ese mismo sentir. Deseoso de preocuparte por aquellos que tienen nuestra misma fe, pero padecen de necesidad, para que sus vidas sean siempre llevando frutos para la gloria del Señor. Que esa misma actitud que has demostrado algunas veces continúe en tu vida, que no decaigas en eso. Pero también quiero decirte algo. El hecho de que hayas mostrado esas evidencias de la gracia de Dios para con tus hermanos no puede llevarte a pensar de que ya estás bien completamente. No puede llevarte a pensar eso, porque hay muchas cosas en las cuales necesitas crecer. En Gálatas 5, 22 al 24 se habla de los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para todas esas áreas, querido hermano, hay que trabajar todavía. Tercera aplicación. Y en esta aplicación nosotros somos también llamados a evaluar en base a la respuesta que Pablo da. Esta es una aplicación para evaluar nuestras vidas. Si el mandamiento y los afectos los produce la gracia de Dios, entonces tenemos la necesidad de evaluarnos para ver si el Evangelio ha sido creído por nuestra vida. No solo al momento de dar tenemos que evaluar, sino de todo mandamiento que el Señor demanda de nosotros, debemos evaluar si los frutos de esa gracia de Dios están en nosotros. Es deber de cada pecador ver si está respondiendo a la palabra del Señor Jesucristo. El Señor fue muy claro en su ministerio con aquellos que le seguían. Mis ovejas oyen ¿qué cosa? Mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen esas ovejas? Me siguen. Es decir, existe una reacción a los mandamientos del Señor Jesucristo. Dios mismo. Una reacción que no es adversa a su petición, sino que es conforme a lo que se demanda. Esta reacción está movida por el deseo, la buena voluntad de aquel que oye la palabra de su Salvador. Piensa un momento, hace un momento me contaba un hermano que se me cayó un candado en la cisterna. Me parece que estábamos conectados porque la solución es con un imán, ¿no? Con un imán. ¿Qué hace el imán si se acerca a un metal? Se pega, ¿no? Se pega. Ese imán se pega directamente. Si usted pone una piedra, no se va a pegar, ¿no? No se va a pegar. De la misma manera, piense en lo que ocurre en el cristiano. El cristiano está allí como un imán. Cuando llega el mandamiento, ¿qué hace? Se apega a él. Lo obedece. Se empuja su voluntad ¿qué? A obedecerlo. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nosotros. No reacciona en un sentido de que es adverso a Él, sino que es todo lo contrario. Se acerca a Él. Yo te hago esta pregunta mientras tú estás escuchando la palabra. ¿Qué está deseando tu corazón mientras escuchas la palabra del Señor? Piensa un momento en eso. En este momento, mientras la palabra o el culto de adoración se está dando, ¿qué está deseando tu corazón? ¿Está deseando los placeres de este mundo o está deseando la palabra de Dios? El salmista en el Salmo 119 habla mucho de esto. Versículo 20 dice: quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 13: abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 40: he aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. ¿Cuál es el anhelo de los creyentes? Hacer lo que Dios nos manda, anhelar su palabra. Así que una evaluación sincera que hagas a tu alma, la luz de la Escritura, evitará que tu corazón camine en engaño en este mundo. Examinar los afectos que se producen ante los mandamientos del Señor son una forma de considerar seriamente la eternidad de tu vida. Si tú quieres realmente decir, yo valoro mi vida, yo realmente considero mi vida, tú tienes que examinarte.
Porque alguien que no se examina definitivamente no está valorando su vida. Somos muy dados a revisar cuidadosamente los contratos. Firme aquí, no, espere, déjeme revisar. Somos muy dados a revisar el dinero cuando nos pagan, déjeme contar, no se vaya. Incluso cuando va a comprar, déjeme ver qué me está vendiendo. Somos llamados, somos muy dispuestos a examinar todo. Pero mi pregunta es, ¿examinas también tu corazón de esa manera? Si esos afectos que Dios da están en tu vida, ¿qué descuido sería realmente no examinar lo más importante para ti? ¿Qué descuido sería ver eso? Permíteme seguir hablando de esto con algunas evaluaciones. ¿Qué haces cuando tus pecados son declarados? ¿Qué haces cuando te muestran los pecados de tu vida? ¿Estás resuelto y determinado a abandonarlos? Señor, esto no te agrada, yo no quiero esto, Señor. Yo voy a abandonarlo, Señor. Lo escuché en tu palabra dice esto, lo voy a abandonar. ¿Qué haces con los mandamientos que están en el matrimonio? ¿Estás dispuesto a amar, a respetar cada día más a tu cónyuge? Mandamientos que implican humildad. ¿Estás dispuesto a abandonar tu orgullo, a dejar de exigir más allá de lo que se te otorga? Con respecto a tu lengua, querido hermano, ¿estás dispuesto de todo corazón a dejar de hablar mal de las personas a escondidas? ¿Estás dispuesto a hacer esas cosas? ¿Estás deseoso de hacer esas cosas? Podríamos continuar y hablar de muchas cosas más, pero necesitas evaluar si eso está en tu vida. La falta de evaluación lleva a muchos al infierno, creyendo que son cristianos, pero se dan cuenta que no lo fueron, cuando realmente ya las llamas eternas comienzan a martirizar su alma. Piensen aquellos enfermos, pacientes, esas personas que están enfermas, dicen, yo no quiero ir al médico, yo no quiero ir al médico, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No se pudo levantar de la cama, lo llevaron al médico, tiene una enfermedad fulminante. No hay forma ya. Si usted hubiera venido antes, se hubiera diagnosticado y se hubiera dado la medicina para esa enfermedad. Así mismo ocurre hoy por hoy para su alma. ¿Cuándo quieres examinar si realmente estás o no estás en el Señor? Cuando estés en el infierno, allí quieres examinar, porque ahí ya no va a haber vuelta atrás, allí ya no va a haber otra oportunidad. Aquí tienes la oportunidad de examinar tu alma y ver si verdaderamente las evidencias de una verdadera obediencia están en tu corazón. Pero finalmente un punto, y esto es para aquellos que han visto que realmente la gracia de Dios no está en ellos. Esto es un llamado en base a la enseñanza que recibimos. Si el mandamiento y los afectos lo producen la gracia de Dios por medio del Evangelio, entonces todos aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, ¿qué deben de hacer? Arrepentirse y creer en Jesucristo. Si el mandamiento lo da Dios, si los afectos lo da Dios, y no hay eso en tu vida, escuchas el mandamiento y no quieres obedecerlo, no tienes ningún afecto bueno hacia ellos, lo único que quieres es no escucharlo, no obedecerlo, esto es para ti. Necesitas venir a Cristo Jesús. Cristo ha muerto y ha resucitado por ese motivo, para salvar tu alma, para salvar a los pecadores donde ven el mandamiento como algo malo y sus afectos son contrarios a lo que Dios demanda. Para eso Cristo Jesús vino, para que tú te arrepintieras y creyeras en Él, para que tú coloques tu confianza en Él y puedas decir, Señor, yo odiaba tus mandamientos, eran tropiezo para mí, realmente los despreciaba, me deleitaba en el pecado, pero ahora, Señor, quiero vivir para ti. Quiero realmente amar tus mandamientos. Quiero realmente tener afectos claros y hermosos y deseables para cumplir tu palabra. Cristo está disponible para ti. Hoy por hoy Cristo está disponible para ti. La única forma en que tú vengas a Él en arrepentimiento